Muy buenas noches, bienvenidos hermanos a una nueva exposición que es la continuidad o la continuación, mejor dicho, del el tema que ha estado tratando nuestro hermano Ricardo, que cuyo tema es Dios. ¿Quién es Dios? Y entonces esta es la tercera intervención de nuestro hermano Ricardo y vamos a poner atención a lo que nos dice nuestro hermano en ese sentido. Adelante, Ricardo, por favor. Sí, Enrique, Carito, hermanos todos, buenas noches. Y sí, efectivamente, increíble, pero ya el tiempo ha pasado rápido y esta es la tercera sesión sobre este título. Decíamos la vez pasada y la antepasada que ha sido al menos personalmente ha sido todo un reto, ¿verdad? Porque el título no es para menos y es una cuestión tan trascendental en nuestras vidas y se tiene que tomar con tanto cuidado que es una responsabilidad y es todo un reto, pero con todo amor, pues nada más les pongo aquí unos extractos de lo que humildemente he leído sobre el tema y seguramente hay mucho más y es todo un descubrimiento a nivel de estudiante y a nivel personal. Quiero empezar con una disculpa y más que nada explicar una corrección que tengo que hacer y que algunos de ustedes, hermanos, ya saben de qué se trata porque se discutió la sesión pasada y que tiene que ver con esta declaración cuando leíamos la carta 10 del maestro KH al señor Hume. Por cierto que ahí dice señor Sinet, pero en realidad fue al señor Hume, sobre su artículo sobre Dios. Yo incorrectamente leí la carta del maestro diciendo, se nos decía, según yo, el que el maestro había dicho, se nos puede llamar panteístas, pero gnósticos jamás. Y ya después, varios de ustedes en la sesión y después de la sesión me llamaron y con toda corrección y exactitud me hicieron entender y aclarar este punto. No sé si fue un error de letreo, no sé si fue una mala pasada del corrector de textos, pero quiero disculparme por la confusión que se creó. Y si me permiten, quiero nada más leer brevemente las dos definiciones, tanto de panteísmo como de agnósticos. La carta dice o el maestro KH dijo, pero agnósticos jamás, no gnósticos, sino agnósticos jamás. Y aunque es nada más una letra, cambia. Hay un mundo de diferencia entre las dos definiciones. Y bueno, el panteísmo, y esta es una definición del mismo glosario teosófico, y ya lo veíamos la charla pasada, el panteísmo es una palabra de origen griego. Pan quiere decir todo y teos quiere decir Dios. La definición de panteísmo, según el glosario teosófico, nos dice sistema filosófico que identifica a Dios con la naturaleza y viceversa, y en virtud del cual la naturaleza es solo el aspecto físico, la manifestación visible o cuerpo, digámoslo así, de la divinidad suprema, o mejor dicho, del alma del mundo, principio con P mayúscula, principio infinito y omnipresente que todo lo anima. Entonces, veíamos y discutíamos en la charla pasada que los panteístas, pues son los que de alguna manera ven, digamos, un mineral, una roca y pueden identificar a Dios, al concepto de Dios en esa roca, ¿verdad? Pero también pueden ver a un animal y ven a Dios en ese animal y también ven las nubes y ven a una estrella y ven al sol y ven a sus hermanos humanos y en toda esa manifestación pueden ver a Dios. Todo es Dios. La naturaleza es Dios, ¿verdad? Por eso el maestro dice, pues nos pueden llamar incluso panteístas,
pero agnósticos jamás. Ahora, si me permiten, quiero ahondar un poquito más en la definición de agnósticos. También el glosario teosófico nos dice la palabra agnóstico es también de origen griego y dice el glosario teosófico, palabra que el señor Huxley pretende haber inventado para designar al que no cree cosa alguna que no pueda demostrarse por los sentidos. Eh, Recordemos que el prefijo a significa sin y gnosis significa conocimiento. Entonces, tal vez podamos eh, recordar esta palabra como sin conocimiento, de tal manera que lo podamos diferenciar con gnósticos, que son más que nada los antiguos o los primitivos cristianos, que ellos sí tenían todo un sistema y sus enseñanzas estaban mucho más cercanas a las enseñanzas ocultas, tal como las estudiamos, ¿verdad? Los primitivos cristianos antes del concilio de Constantinopla. Eh, Otra definición de agnóstico, esta es tomada de un diccionario, no es del glosario teosófico, pero creo que nos refuerza la idea de lo que es agnóstico. Nos dice así, es inútil considerar temas de índole filosófica que se vinculen con realidades intangibles, es decir, metafísicas, a mi parecer, que se encuentren más allá del alcance de nuestros sentidos. Según William L. Rowe, en sentido estricto, el agnosticismo es la postura filosófica que afirma que la humanidad carece de los fundamentos racionales necesarios para justificar cualquier creencia, como por ejemplo, entre comillas, Dios existe o su contrario, entre comillas, Dios no existe. Y por ahí también leyendo sobre la definición, otro libro decía que en realidad los agnósticos pues son personas que eh, pues dicen no podemos decir, no negamos ni la existencia ni el que Dios no exista. Sencillamente nuestros sentidos, nuestro raciocinio no nos da para llegar a esos niveles, por lo tanto, pues no opinamos. Y ahí se quedan. Entonces, tal vez se parecen más a lo que hemos escuchado como los científicos materialistas, ¿no? O que muchas veces la señora Blavatsky, creo, se refería a ese tipo de científicos como diciendo, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Y si el método científico no me lo comprueba, pues entonces no tengo por qué creerlo, ¿verdad? Entonces, con este par de definiciones, quiero cerrar brevemente para decir otra vez que el maestro dijo, se nos puede llamar panteístas, pero agnósticos jamás, ¿verdad? Porque obviamente en las enseñanzas ocultas sí creemos en las cuestiones metafísicas, en lo más allá de lo visible, ¿verdad? Que no nada más, que no porque no esté visible a nuestros sentidos, no existe, ¿verdad? Por eso lo dijo así el maestro. Y perdónenme otra vez por la confusión. Ahora vamos a ver lo que son extractos nuevamente, lo que se refiere a la clave de la teosofía, al concepto de Dios, y también vamos a tocar el tema de la oración. Esto es algo que ya lo vimos en charlas y en clases pasadas con Enrique, pero entra a colación en este momento para el tema que nos ocupa, ¿no? Y tal vez hasta de manera de repaso. Entonces dice este texto. Pregunta, recordemos que la clave de la teosofía está escrita a manera de preguntas y respuestas, donde hay una pregunta planteada y donde nosotros los teósofos contestamos, ¿verdad? En realidad es la señora Blavatsky que formula las preguntas y también las respuestas, y de esta manera es un sistema didáctico para transmitirnos el conocimiento y la enseñanza. Entonces la pregunta dice, ¿creen en Dios?
Y el teósofo responde, nosotros respondemos, depende de lo que entienda por este término. Eh, y la pregunta continúa, me refiero al Dios de los cristianos, el Padre de Jesús y el Creador. En pocas palabras, el Dios bíblico de Moisés. Es lo que hemos escuchado cuando a veces hemos pertenecido a alguna religión, ¿verdad? Y contesta el teósofo, no creemos en tal Dios. Tajantemente dice, no creemos en tal Dios. Rechazamos la idea de un Dios personal, extracósmico y antropomorfo. Mismo pensar de la carta 10 del maestro, el cual es solo la sombra gigantesca del ser humano. Es decir, nosotros hemos, digamos, extrapolado a nuestra imagen y semejanza a ese Dios extracósmico. Le hemos dado atributos humanos a ese Dios, ¿verdad? Supuesto Dios. Y dice aquí la señora Blavatsky, y ni siquiera de su mejor aspecto, ni siquiera del mejor aspecto de nosotros como seres humanos. Nosotros decimos y comprobamos que el Dios de la teología es un conjunto de contradicciones y una imposibilidad lógica. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con él. Otra vez, tajantemente dice, no tenemos nada que ver con este concepto de Dios personal, extracósmico y antropomorfo. Continúa el que hace la pregunta, exponga sus razones, por favor. Y contesta el teósofo, son muchas y no se pueden considerar todas. He aquí algunas. Los devotos de este Dios lo llaman infinito y absoluto, ¿no es cierto? Y contesta aquel, creo que sí. Y continúa el teósofo. Entonces, si es infinito, es decir, ilimitado, y especialmente si es absoluto, ¿cómo puede tener una forma y ser creador de algo? La forma implica limitación y también un comienzo y un fin. Para crear, continúa, un ser debe pensar y planear. ¿Cómo podemos suponer que el absoluto piense, es decir, tenga relación alguna con lo limitado, finito y condicionado? Este es un absurdo filosófico y lógico. Otra vez, ¿verdad? Si estamos considerando el concepto del absoluto, que es tan abstracto y tan más allá de nuestro raciocinio y nuestro entendimiento que hemos escuchado en otras charlas, pues lo mejor que podemos hacer es pues tratar de imaginarlo, pero tal vez incluso callarnos porque no podemos explicarlo. No tenemos ni siquiera el lenguaje y el manas para explicárnoslo. Pues también cómo menos vamos a poderle adjudicar estos atributos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, esto de la forma o que para crear deba pensar y planear, el absoluto no es una persona, otra vez, ¿no? Y también en las enseñanzas teosóficas hemos aprendido que en realidad este universo que conocemos es una manifestación, es una emanación, radiación y emanación que viene desde el absoluto, ¿verdad? Desde Mula Prakriti, desde los tres logos, desde los Aji, desde todos esos, ¿verdad? Se acuerdan de los símbolos, ¿verdad? De la señora Blavatsky, del espacio absoluto y abstracto, después el círculo blanco, luego el punto, luego el diámetro, desde ahí, ¿verdad? Entonces no es una persona, ¿verdad? Es el absoluto, es la fuente de donde venimos y a la que vamos a regresar, pero es una emanación y es una manifestación y no es una persona ni con forma ni con mente que pueda decir ahora yo voy a crear esto o no voy a crear esto, no es ese Dios extracósmico. Sigue preguntando a aquella persona, ¿entonces sois ateos? Ándale, muy, muy directa pregunta, ¿verdad? Y contesta el teósofo, no que sepamos, a menos que el epíteto de ateo se aplique
que antropomorfo, lo vuelve a recalcar. Creemos en un principio, fíjense aquí la distinción, creemos en un principio universal, divino, la raíz de todo, del cual todo procede y en el cual todo se absorberá al final del gran ciclo del ser. Clara diferencia entre ese Dios antropomorfo y esta raíz de todo, ¿verdad? Y también hemos escuchado la raíz sin raíz, ¿verdad? Otro subtema de ese capítulo hace esta pregunta: ¿es necesario rezar? Ahora hacemos un puente con respecto a la oración. ¿Es necesario rezar? La pregunta dice: ¿creen ustedes, los teósofos, creen en la oración y oran alguna vez? Y nosotros contestamos: no, actuamos en lugar de hablar. Y esto es algo que también lo habíamos visto en charlas pasadas. Actuamos en lugar de hablar. Continúa la pregunta: ¿ustedes no rezan ni al principio absoluto? Y dice el teósofo: ¿y para qué? Siendo personas muy atareadas en ese actuar, no podemos darnos el lujo de perder tiempo en dirigir oraciones verbales a una abstracción pura. Porque es una abstracción, es decir, otra vez, no es una persona que nos pueda oír, ¿verdad? Es una abstracción. Continúa la pregunta: ¿no cree para nada en la eficacia de la oración? Y contesta el teósofo: no en la oración que se nos enseña con tantas palabras y que se repite externamente, si es que con el término oración usted se refiere al ruego externo a un Dios desconocido. Este ruego fue inaugurado por los judíos y popularizado por los fariseos. De ahí viene, ¿verdad? Continúa la pregunta: ¿existe alguna otra clase de oración? Y contesta el teósofo muy decididamente: la llamamos oración voluntad. Y la pone la maestra Blavatsky con letras mayúsculas: oración voluntad. Y es una orden interna en lugar de una súplica a algo externo, ¿verdad? Continúa la pregunta: ¿a quién oran cuando lo hacen? Y contesta el teósofo: a nuestro Padre en el cielo, entre comillas, nuestro Padre en el cielo, pero fíjense lo que dice aquí, en su sentido esotérico. No lo podemos tomar como literal, ¿verdad? Como a un padre, como una persona, ¿verdad? Como luego ciertas religiones nos lo intentan hacer creer. Y continúa la pregunta: ¿es esto distinto del que le da la teología? Y contesta el teósofo tajantemente: totalmente. Un ocultista o un teósofo dirige su oración a su Padre que está en secreto. Entre paréntesis, lea y trate de entender el capítulo 6, versículo 6 de Mateo, y no a un Dios extracósmico y por ende finito. Y este Padre, entre comillas, se encuentra en el ser humano mismo. Otra vez, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Este llamado Padre, si lo queremos entender de esa manera. Continúa la pregunta: entonces, ¿ustedes hacen del ser humano un Dios? Y el teósofo contesta: favor de decir Dios y no un Dios. Según nosotros, el ser interno, ojo con esto, el ser interno, nuestro ser interno, es el único Dios que podemos conocer. ¿Cómo podría ser de otra manera? Si nuestro postulado de que Dios es un principio universalmente difuso e infinito es una realidad, ¿cómo es posible que solo el ser humano se sustraiga de ser imbuido por la deidad y en esta llamamos nuestro Padre en el cielo a esta esencia deífica que conocemos dentro de nosotros?
Aquí está dando la definición de Padre en el cielo, lo que debemos entender, ¿verdad? A esta esencia deífica que conocemos dentro de nosotros, en nuestro corazón y conciencia espiritual, y que no tiene nada que ver con la concepción antropomorfa, otra vez, que podemos formular en nuestro cerebro físico o en una fantasía. ¿Acaso no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu, el Dios, entre paréntesis, absoluto, vive en ustedes? Muy interesante. Si continúa la pregunta, ¿cómo explica el hecho universal de que todas las naciones y las personas han rezado y han orado a un dios o dioses? ¿Cómo lo explica? Y el teósofo dice, se explica por medio del otro hecho, según el cual la oración tiene muchos otros sentidos, además del que le dan los cristianos. No solo es un ruego o una petición, sino que en la antigüedad era más bien una invocación o un encantamiento. El mantra o la oración rítmica cantada de los hindúes tiene precisamente este sentido, puesto que los brahmanes se consideran superiores a los devas o dioses comunes. Una oración puede ser una apelación o una invocación para maldecir, como en el caso de dos ejércitos que rezan simultáneamente para la destrucción mutua, o también para bendecir. Como la gran mayoría de las personas es intensamente egoísta y reza solo para su bien, pidiendo que se les dé su, entre comillas, pan de cada día, en lugar de trabajar por este y rogándole a Dios que no se les deje caer, entre comillas, en la tentación, liberándolos del mal, solo al suplicante, porque, porque somos egoístas, solo a nosotros, ¿verdad? El resultado es que la oración, como se entiende ahora, es doblemente perniciosa. Inciso A, mata en el ser humano la confianza en sí mismo. Inciso B, desarrolla en él un egoísmo y un egotismo aún más feroz de lo que tiene congénitamente. Repito, creemos en la comunión y en la acción simultánea al unísono con nuestro Padre en secreto y en los raros momentos de beatitud extática en la unión de nuestra alma superior con la esencia universal, ya que es atraída hacia su origen y centro, un estado que durante la vida es llamado samadhi y nirvana después de la muerte. Rechazamos rezar a los seres creados finitos, los dioses, los santos, los ángeles, etcétera, porque los consideramos idolatría. No podemos rezar al absoluto por las razones explicadas anteriormente. Es un concepto abstracto. Decía la maestra Blavatsky, ¿para qué? ¿Para qué vamos a rezarle al absoluto? Mejor actuamos. Por lo tanto, continúa, tratamos de reemplazar la oración infructífera e inútil por acciones meritorias y productoras de bien. Ejemplo, hacer altruismo, hacer servicio, actuar de esa manera en lugar de estar rezando como pericos hacia algo afuera de nosotros, ¿verdad? Si me apoyas, Carito, la siguiente, Filmina, me parece que ya esta es la penúltima. Continúa la pregunta. Los cristianos lo llamarían orgullo y blasfemia. ¿Se equivocan? Y contestamos los teósofos, totalmente. Al contrario, son ellos los que muestran un orgullo satánico en su creencia de que lo absoluto o lo infinito, aun cuando hubiera la posibilidad de relación alguna entre lo incondicionado y lo condicionado, se inclinaría a escuchar toda oración tonta o egoísta. Además, son ellos los que blasfeman virtualmente cuando enseñan que el Dios omnisciente y omnipotente necesita oraciones para saber lo que tiene que hacer. Esto, entendido esotéricamente, es avalado por Buda y Jesús. Buda dijo, no busques nada en los dioses impotentes, no reces, más bien actúa,
porque la oscuridad no se aclarará. No le pidas nada al silencio, ya que no puede hablar ni oír. Y el otro, Jesús, recomienda cualquier cosa que pidas en mi nombre, del Cristo, lo haré. Por supuesto, si interpretamos esto en su sentido literal, se opone a nuestro argumento. Mas si lo aceptamos esotéricamente, con el conocimiento pleno del significado del término Christos, que para nosotros representa Atma Buddhi Manas, el ser con mayúsculas, tendremos al único al único Dios que debemos reconocer y enviar nuestras oraciones, o mejor dicho, actuar al unísono. Es este Espíritu de Dios cuyo templo es nuestro cuerpo en el cual reside. Otra vez, aquí la maestra Blavatsky nos dice, el único Dios, entre comillas, que debemos reconocer, pues está dentro de nosotros, y es este Atma Buddhi Manas, ¿verdad? Nuestra esencia espiritual, nuestra chispa espiritual que es uno con el absoluto. Nuestro ser superior es lo que deberíamos llamar como Dios, ¿verdad? Además, dice la maestra Blavatsky, no un Dios, sino Dios, si es que le queremos llamar así. Continúa la pregunta. ¿Acaso el Cristo mismo no rezó y no recomendó la oración? Y dice el teósofo, contesta, esto es lo que se ha escrito. Sin embargo, estas oraciones, entre comillas, pertenecen precisamente a este tipo de comunión que acabamos de mencionar, con el propio Padre en secreto. De otra manera, si identificamos a Jesús con la deidad universal, habría algo absurdamente ilógico en la conclusión inevitable según la cual Él, entre comillas, el Dios mismo, oraba a sí mismo, separando la voluntad de ese Dios de la suya. Dice la pregunta, un argumento más que algunos cristianos usan mucho. Ellos dicen, siento no poder conquistar mis pasiones y debilidades con mi fuerza, pero cuando rezo a Jesucristo, siento que me fortalece y por su poder puedo vencer. Y la contestación del teósofo es, no hay que maravillarse por esto. Si el Cristo Jesús es Dios, independiente y separado del que reza, por supuesto todo es posible y debe serlo para un, entre comillas, Dios poderoso. Entonces, ¿dónde está el mérito o la justicia de tal triunfo? ¿Por qué se debería recompensar al pseudo vencedor por algo que solo le costó unas oraciones? ¿Acaso usted, aunque sea un simple mortal, pagaría a su trabajador el salario completo si usted hizo la mayoría del trabajo, mientras él se quedó sentado bajo un manzano, rezando todo el día para que usted trabaje por él? Esta idea de pasar la vida en una apatía moral, mientras otro, sea Dios o un ser humano, cumpla con nuestro trabajo y deber más arduos, es muy repugnante para nosotros y es muy degradante para la dignidad humana. El intento de esta última charla es precisamente darnos cierta enseñanza, cierta uh, sabiduría, vamos a decir así, de lo que dice la clave de la teosofía con respecto a Dios y la oración. Con eso, hermanos, finalizo la presentación y Enrique, si tenemos a bien, tal vez abrir el espacio para opiniones, preguntas, respuestas, esperando que haya sido claro. Sí, Ricardo, muchas gracias. Por supuesto, antes de dar la palabra a los hermanos que deseen participar, te manifiesto mi agradecimiento por el trabajo que presentaste. Efectivamente, no es un trabajo sencillo porque hay que hacer pequeñito o hay que concentrar todo el gran acervo que hay sobre este tema. Y por eso te felicito, porque has hecho un trabajo magnífico
digamos, haciendo un resumen del resumen, porque de verdad que hay muchísimo conocimiento detrás de este tema, y lo hiciste muy bien, te felicito. Lo llevaste a cabo muy metodizado, muy armonizado, muy ordenado. Entonces, gracias por la organización, gracias por tus expresiones apropiadas al tema. Y ven, pues reitero mi agradecimiento por este trabajo. Y bueno, yo creo que a ti te sirve como entrenamiento, y a todos nos sirve porque aquellos que tengamos mayor interés, pues podemos seguir investigando, no solamente de este tema, sino de todos los temas que aquí tratamos. Así que nuevamente, muchas gracias y enhorabuena. Adelante. Y adelante con las participaciones de todos, por favor. Eh, Atma, Budi y Manas son un reflejo de, de la divinidad, ¿sí? En otras palabras, diríamos, eh, es la representación tangible hasta cierto punto, digamos, de acuerdo a nuestras capacidades, de lo que podemos denominar como Dios o esa divinidad que está en todas partes. Finalmente, a Dios, como los panteístas, lo reconocemos en todo lo que es perceptible de acuerdo a nuestros sentidos. Y de acuerdo a nuestro entendimiento, pues también lo que es invisible, también lo podemos conceptuar como tal Dios, ¿no? Entonces, finalmente, todo lo existente, lo perceptible por nosotros, pues es Dios. Incluso eh, eso que somos nosotros internamente y que no podemos percibir sino solamente a través de las sensaciones y a través de las acciones y a través de todo lo que manifestamos como seres con capacidad de razonar, de sentir y de actuar. Entonces, eh, eh, Brahma o Brahma y todos los términos que se le puedan asignar a la divinidad, pues caben y son todos la representación de lo mismo, de la misma esencia, que parte del absoluto. Eso es lo que yo agregaría. Sí, Ricardo, pues muchas felicidades. En realidad, me gustaría, bueno, más que nada quiero saber si esto es una copia de la carta 10 o es algo que complementaste tú de alguna otra manera, porque me gustó mucho de cómo lo diseñaste y me gustaría tenerlo. No sé qué posibilidades haya. Y por otro lado, me gustaría también entender un poco más acerca pues de lo que nosotros, como todos sabemos, ¿no? Que provenimos de alguna religión, especialmente la cristiana, y entonces estamos muy acostumbrados a pedir a ese Dios que se menciona en la iglesia cristiana. Pero cuando se dice que no necesitamos hacer eso, sino que actuemos, así como dice la señora Blavatsky, que actuemos, bueno, perdón, es el maestro, en realidad yo estoy muy de acuerdo con eso, pero ¿por qué entonces los domingos a las 6 de la tarde hacemos una oración de sanación y le pedimos a los devas que intervengan para que los enfermos tengan menos sufrimiento o cosas así, ¿no? Entonces, yo así, ahí no entiendo muy bien si realmente podemos pedirle a alguien, no sé, un milagro de que nosotros nos podamos componer de nuestras enfermedades o que no nos muramos tan pronto, etcétera. ¿Es posible eso o eso no es posible? De acuerdo a lo que leíste, Ricardo, creo que no, pero sin embargo se hace eso en la oración de sanación.
Si me pueden ayudar un poquito, por favor, gracias. Sí, Salomón, muchas gracias primero que nada por tus felicitaciones. Y sí, este material desde luego está disponible, es para nosotros, ¿verdad? O sea, no hay nada que ocultar. Y también respondiendo a tu pregunta, lo que puse en las filminas fueron extractos de la Carta 10. La Carta 10 es muy amplia, es de muchas cuartillas, muchas páginas, y es una carta larga y compleja. Entonces, cuando la leí, pues quise plasmar los extractos que apoyaban a lo que los maestros de sabiduría nos quieren explicar sobre este concepto de Dios. No es la única carta de los Mahatmas que habla sobre estos conceptos. Sin embargo, creo que es la que a nivel personal conozco, entre comillas, un poco mejor, pero creo que hay otras cartas allá por las ciento y tantos que también hablan un poco de esto, aunque tal vez menos, pero son extractos, no es una copia al carbón de la carta, son extractos y así es como se fue diseñando este material. Y con respecto a tu última pregunta sobre la oración a los devas o lo que se hace en la Orden Teosófica de Servicio, mi parecer es, creo que aquí la intención cuenta mucho. Creo que no nos debemos confundir o esta charla nos sirve para tal vez cuestionarnos si hoy por hoy rezamos y tal vez rezamos de una manera egoísta o externa o como periquitos, ¿verdad? Porque así fuimos criados, tal vez lo vimos con nuestros padres, con nuestros abuelos. Eh, Creo que este material nos sirve para sacudirnos y para preguntarnos si realmente lo que estamos haciendo tiene sentido y si es eficaz. Pero decía yo que creo que la intención cuenta mucho. Me parece, a reserva de la opinión de otros hermanos, que lo que se intenta hacer en la Orden Teosófica de Servicio es unificar nuestra voluntad. ¿Se acuerdan del concepto en mayúsculas que lo puso la maestra Blavatsky, oración, voluntad? Y va conectado también al actuar, en lugar de nada más repetir huecamente oraciones que a veces incluso las repetimos mecánicamente, pero nuestra mente está en otro sitio. ¿No les ha pasado que a mí me pasó muchas veces que rezaba yo el catecismo o que el Padre Nuestro, que no sé qué, y ya lo hacía yo de una manera tan memorizada y mecánicamente que mi mente estaba en otro lado, menos en lo que tenía que poner atención en este caso, ¿verdad? En esa oración. Pero el punto es, creo que cuando, vamos a decir, pedimos a estos devas, creo que la intención es unificarnos, unir nuestras voluntades, nuestras intenciones, y creo enviar vibraciones de amor hacia esa persona que está enfermita o que necesita, a nuestro parecer, una ayuda para, para hacerle un bien. Eh, es lo que yo pudiera decir más allá de otra vez la señora Blavatsky dice, estamos en contra de rezarle a las imágenes, ¿verdad? A los ángeles, vamos a decir, a la Virgen de Guadalupe o al crucifijo, al San esto, no sé, estamos en contra de eso, ¿verdad? Esa es mi opinión, Salomón, creo Sí, que espero. oye Ricardo, porque en una ocasión, en una conferencia, la persona que estaba, no voy a decir el nombre, la persona que estaba dando la conferencia está enferma, tiene algún problema fuerte, ¿no? Entonces todo el mundo le deseó mucha salud. Dice, vas a salir bien, ¿eh? No te preocupes, todo va a estar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ella contestó muy sabiamente, dijo, me va a pasar lo que me tiene que pasar. No va a pasar menos ni más y gracias por sus deseos, pero fíjate, en ese aspecto yo digo que es muy interesante que uno le dé aliento a la persona porque la persona va a impulsarse, va a sentirse mejor porque sabe que está acompañado de personas que la aman.
y eso le va a servir para que esa persona pueda tener más, no sé, se impulse más para que sane mejor. Yo no sé, como que sí tiene efecto eso, ¿no? De que, oye, pues qué bueno, ojalá que salgas muy bien, es más, vas a salir muy bien, etcétera, ¿no? Eso sí me gusta mucho porque es emoción, cambian las emociones en el enfermo y entonces puede sanar un poco mejor. Nada más, muchas gracias, Ricardo. Pues les voy a leer lo que dice la señora Blavatsky, ya lo he leído, pero para quienes no han escuchado esta lectura, no la conozcan, ahí va de nuevo. Dice, los ángeles son hombres de una clase superior, o sea, los devas, y nada más. No son ni ángeles ministrantes, ni protectores, ni precursores del Altísimo, y menos aún mensajeros de la cólera de ningún Dios como el que ha creado la fantasía del hombre. Es necio apelar a su protección. El apelar a su protección es tan necio como creer que se pueda obtener su simpatía por cualquier clase de propiciación, ya que ellos son, tanto como el mismo hombre lo es, esclavos y criaturas de la inmutable ley kármica y cósmica, con K. La razón de esto es evidente. No teniendo elementos de personalidad en su esencia, no pueden tener cualidades personales como las que atribuye el hombre a su Dios, antropomórfico en sus religiones esotéricas. Un Dios celoso y exclusivo que se regocija y se siente encolerizado, se complace con sacrificios y es más despótico en su vanidad que cualquier hombre finito y tonto. El hombre, como se muestra en el libro segundo, siendo un compuesto de las esencias de todas las jerarquías celestes, puede tener éxito en hacerse a sí mismo como tal superior en un sentido a cualquier jerarquía o clase, o incluso a una combinación de ellas. El hombre no puede ni propiciar ni mandar a los devas. Se dice, pero paralizando su personalidad inferior y llegando de este modo al completo conocimiento de la no separatividad de su sí superior del absoluto uno, el hombre puede, aún durante su vida terrestre, llegar a ser como uno de nosotros, así dice entre comillas, alimentándose del fruto del conocimiento que disipa la ignorancia. Así es como el hombre llega a ser semejante a uno de los Elohim o de los Dianis. Y una vez en su plano, el espíritu de solidaridad y de perfecta armonía que reina en toda jerarquía debe extenderse sobre él y protegerlo en todo detalle. Entonces, eh, la dificultad capital que impide a los hombres de ciencia para creer en los espíritus divinos, al igual que en los espíritus de la naturaleza, es su materialismo. Pues primero que nada, gracias Ricardo, fue una plática muy bonita y muy concreta, muy clara. Y bueno, lo que acaba de añadir el hermano Enrique me parece espléndido, ¿no? Creo que así he ido poco a poco perfilando esto. Pero mi comentario, por lo que pedí la mano, además de agradecer el espacio, agradecer todas estas enseñanzas, era que me quedé pensando que tener esta visión de lo que es Dios implica ser una persona que ya no tiene miedo a la libertad, ¿sí? Y lo digo en términos como lo dijo Fromm, ¿no? Que generalmente somos muy dados a aferrarnos a ideas, a principios, porque tenemos miedo de autocuestionarnos la realidad, porque es más fácil no hacerlo, porque de alguna manera es más cómodo, ¿sí? Y cuando seguimos, por ejemplo, el perfil de los ritos de cualquier religión, pues solamente estamos continuando lo que nuestros padres nos enseñan, pero no lo cuestionamos, lo hacemos por default. Y entonces creo que tener la visión teosófica de lo que es Dios realmente presupone una madurez
que la mayor parte de los seres humanos pues carecemos porque somos menores de edad, porque es más fácil aferrarnos a ideas, aferrarnos a una fe ciega, ¿no? Entonces, bueno, era mi comentario y muchas gracias por todo, hermano. Al contrario, Mari, muchísimas gracias por tu comentario. Y sí, considero que es un viaje, en lo personal ha sido un viaje y sigue siendo un viaje, ¿verdad? Y yo te puedo decir que ha sido un cambio de paradigma, ¿verdad? De cuestionarme quién es Dios en realidad. Desde que estoy en Teosofía ha sido completamente así como que es lo que pensaba que era Dios, pues no es Dios, ¿verdad? Es nada más digamos, es otra vez una cuestión de maya, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio maya desde nuestro propio ángulo, pero es un cambio de paradigma. Y Sí, también hemos hablado de razones kármicas, ¿no? Cuestiones kármicas. En la charla anterior decíamos, ¿por qué no nacimos en Nepal? ¿Y por qué no nacimos en India y somos yogis y tenemos todo este despertar, vamos a decir, de entender mejor de dónde venimos, cuestiones tan abstractas? Y por qué, por ejemplo, nacimos en México, ¿no? En medio de una sociedad profundamente católica y con todos estos paradigmas. ¿Por qué? Hay una razón kármica y eso nos lo tenemos que cuestionar muy, muy profundamente nosotros, pero creo que tenemos la gran oportunidad de, de asirnos de esta enseñanza, de cuestionar, de seguir, como siempre nos invitan los maestros y la señora Blavatsky, a seguir estudiando, a seguir cuestionando. El mismo Buda lo decía y lo han dicho en las charlas, no me crean a mí porque soy el Buda y porque soy el que despertó, ¿verdad? Crísticamente hablando. Sigan investigando, o sea, cualquiera de nosotros sigue en la evolución, aunque sean los avatares, y es un viaje personal, ¿verdad? Es infinito el camino que tenemos delante de nosotros. Bueno, Rick, muchísimas gracias por tu exposición extraordinaria, ¿no? Igual que el Señor Cristo y el Señor Buda y todos esos grandes maestros, ¿no? Que siempre dan dos enseñanzas, unas para el populacho, la exotérica, y a los más cercanos discípulos, bueno, pues es una enseñanza más elevada, ¿no? No puede ir el Señor Buda o el Señor Cristo, quien sea, ir a aventar margaritas a los cerdos. Bueno, no digo que sean cerdos, es simbólico, ¿no? Sí, Sino sí, sí. es como pisotear esas enseñanzas que jamás las van a entender. Entonces, todo se da, pues más que todo, yo creo que por merecimiento, no así porque me caes bien y no, todo por merecimiento, esa es una. Y respecto a lo que comentaba de la fe, que comentaba Enrique de lo de la Virgen de Guadalupe, efectivamente, el Cristo en algunos pasajes de su vida, cuando pues decía que curaba a los ciegos y todo le decían los ciegos o aquellos que estaban tullidos, ¿no? Es que me has curado, ¿no? Y decía él, no fui yo, fue tu fe. Entonces, exactamente esa fuerza interna es la de ellos mismos. No es de que él con la varita mágica los curó porque sería externo y toda esa fuerza está en el interior de cada uno, ¿no? Y eso pues lo afirman categóricamente todos los rosacruces, los masones, todos los que estudian inclusive en el mundo iniciático, pues es totalmente diferente, ¿no? Inclusive esto de lo de las plantas que dicen, efectivamente, inclusive yéndonos un poquito a la cuestión material, hasta en lo material se manifiesta. Ustedes seguramente vieron algún video de Masaru Emoto, este japonés que hizo estudios con el agua extraordinarios, que pues el simple hecho de mandarle un pensamiento al agua, pues como los átomos que son así raros, feos, se empiezan a modificar con el impacto de tus pensamientos. Y no es algo físico, sino que se forman unas figuras tan hermosas que parecen como diamantes, algo extraordinario. Y recorrió en el planeta todas esas figuras con la música, exponiendo el agua, las plantas tienen 90% de agua. Nosotros somos un planeta en chiquito que tenemos
tenemos más agua que tierra. Entonces, cuando pensamos de una manera elevada, pues obviamente vamos a ser saludables. Si vamos a tener una forma de pensar fea, egoísta, horrible, pues vamos a estar enfermos. Y de ahí inclusive viene el cáncer, ¿no? Entonces, todo eso, inclusive hasta a nivel material, pues todo se manifiesta, ¿no? Y bueno, pues es lo que quería comentar, mi querido Rick. Hermoso todo lo que nos compartiste, Dharma. Inclusive en una conferencia que se dio hace poco del Bodhicharya Avatara de Shantideva, ellos jamás piden, hacen pronunciamientos muy parecidos a esta oración que se pronunció hace poquito, que Enrique, bueno, nos acaba de decir, que es simplemente hacer las cosas, actuar y jamás pedir, sino actuar para todos, ofrecer. Ya no estamos en un tiempo de estar pidiendo, sino de ofrecer. ¿Qué podemos hacer por los demás? Actuar por los demás y hacer todo lo posible por ayudar y servir. Yo creo que esa es la mejor oración, el servir. Sí, Eso yo creo que no hay otra cosa que más elevada que eso. claro. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, Rosy. Y nada más creo que aquí otra vez la analogía es esta, dice, con esta pregunta dice, ¿acaso usted, aunque sea un simple mortal, pagaría a su trabajador el salario completo si usted hizo la mayoría del trabajo? Creo que a lo que se está refiriendo es, imaginemos que tú sigues con la idea de rezarle a este Dios extracósmico y pidiendo que se haga esto o no se haga esto, que suceda esto o no suceda lo otro, y luego te sientas aquí, como dice, ¿no? Mientras te quedas abajo del manzano, creyendo que nada más por rezar ya se va a cumplir esto o se va a cumplir aquello. Y dice aquí, ¿por qué le pagarías al trabajador un salario completo? Es decir, vamos a decir, si tú eres Dios y aquel te está rezando, ¿por qué le vas a cumplir lo que él está rezando cuando tú haces el trabajo y él nada más rezó y se sentó ahí abajo del manzano a, entre comillas, esperar a que sucedieran los resultados? A ver si... Bueno, Algo con respecto a las obras, perdón, con respecto a las obras. En la Epístola Universal de Santiago, una parte dice, la fe sin obras es muerta. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pero alguno dirá, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sí? Entonces, la fe sin obras no vale nada. ¿Ves? Es lo mismo que estar deseando cosas buenas para los demás, pero no actuamos, no obramos. ¿Sí? Entonces, pero me llamó la atención lo que una parte de lo que dijo Rosy, ¿sí? Que trabajemos para ayudar a los demás, algo así, más o menos. Pero lo primero que debemos hacer es trabajar para ayudarnos a nosotros mismos, no como un acto de egoísmo, sino con miras a poder servir apropiadamente, con mayor magnificencia, con mayor eficiencia, ¿sí? Primeramente debemos atendernos nosotros, limpiarnos, para que así de esa manera llenarnos de amor, para que podamos compartir ese amor, esa fortaleza, porque si no tenemos amor, no podemos ofrecerlo. Entonces, primero enriquezcámonos nosotros
para poder enriquecer a los demás. Que esa sea la premisa fundamental. Podemos enriquecernos para poder compartir esa riqueza del tipo que sea, fundamentalmente hablando en forma positiva. Si quiero ayudar a los demás, necesito llenarme de ese poder altruista de poder compartir con los demás lo que yo tengo, así sin más. Sí, muchas gracias, Enrique. ¿Y qué es el principio de los bodhisattvas, verdad? O sea, los bodhisattvas han alcanzado un nivel y un desarrollo espiritual tal y vamos a decir, una felicidad tan sublime, producto de ese poder que han desarrollado, que ya después, por compasión, lo quieren vertir hacia el género humano, porque se siente tan bien dentro de ellos mismos que dicen, esto también lo tiene que conocer el género humano, ¿verdad? Si yo soy feliz producto de esto, que todo el género humano sea feliz. Si yo estoy libre de sufrimiento, atendiendo a la tradición budista, que todo el género humano también esté libre de sufrimiento. Y ahí empieza todo lo que hay que... Pero es primero en uno, sí tienes razón. Sí, se inicia desde pequeño, desde lo chiquito hacia lo grande. Iniciamos con nosotros mismos, luego con nuestro vecino, con nuestra familia, luego con nuestra nación, nuestro país y después la humanidad entera, ¿verdad? Pero no es al revés, ¿verdad? Si pretendemos hacerlo con la humanidad entera, pues nos van a quedar brechas, ¿verdad? Muchas veces internamente, personalmente, y no es así. Bien, gracias. Finalmente, un parrafito más de la epístola de Santiago. Dice, con la lengua bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, al bendecir a Dios, debemos, por ende, bendecir a los hombres. Pero como nuestra mente es separatista, entonces sí bendecimos a Dios, pero maldecimos al hombre, ¿sí? Entonces, al maldecir al hombre, estamos maldiciendo también a Dios, ¿sí? Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, así es. Entonces, si ensalzamos la figura de Dios, también debemos ensalzar la figura del hombre. Es decir, tiene los mismos méritos el hombre porque es Dios mismo. Exacto. Para allá vamos. Así es. Estamos primero cumpliendo nuestra etapa humana para llegar a esas alturas. Sí, así es. Por supuesto que nos vamos a equivocar mucho, mucho en ese sentido, ¿no? Porque en las cartas de los maestros se explica al discípulo que hasta antes en Luz en el Sendero se le dice, ¿no? Que antes de ser discípulo puede equivocarse todo lo que quiera y pueda como aspirante, pero una vez estando en el sendero, ahí sí ya no hay permiso para nada de eso. Sí, así es. Sí, muchas gracias, Enrique.